Los tres estábamos de pie en el enorme jardín trasero, con el sol brillando sobre nosotros en ángulo. Bueno, Yuto y yo estábamos a unos metros de distancia en el jardín trasero, cerca del centro del césped perfectamente recortado, mientras Koneko estaba sentada en una silla reclinable en el patio a un lado con un plato de galletas en el regazo. Patio trasero quizá lo estaba un poco menospreciado, teniendo en cuenta que era más de la mitad del tamaño de un campo de fútbol y estaba rodeado de un alto muro de setos. Entonces, ¿qué reglas básicas vamos a establecer? Pregunté mientras hacía unos estiramientos de piernas agachada, dejando que los dedos de mi mano derecha recorrieran la hierba perfectamente recortada bajo mí. Sus puntas se arrastraban a través de una fina capa de tierra suelta más cerca de la superficie de lo que habría esperado. Parece que el jardinero ha añadido recientemente una capa de mantillo. No sabía mucho sobre el cuidado del césped comparado con tener plantas en maceta de interior, pero estaba bastante seguro de que era excesivo. Aunque, pensé, mirando alrededor del maldito complejo. ¿Qué es lo que no es excesivo de esta propiedad? No debería ser obvio ir a la entrepierna, dije en voz alta, volviendo a centrarme en el tema, eso sería una jugada de mierda. Me detuve a mitad del estiramiento, dándome cuenta de lo que acababa de decir. Juego de palabras intencionado retroactivamente. Yuto soltó una risa divertida ante mi chiste cursi. Después de que se presentara, los tres nos mudamos a la sala de juegos y jugamos un par de partidas sencillas como el ping-pong mientras hablábamos del colegio. Fue más o menos a mitad de mi primer combate contra él cuando me di cuenta de que Yuto estaba aumentando lentamente la velocidad y precisión de sus golpes intencionadamente, probablemente para intentar evaluar mis reacciones y no para calentar más. A pesar de que pude seguir el ritmo e incluso superar el nivel de esfuerzo que Yuto puso en los combates, Koneko nos destrozó a ambos sin mucho esfuerzo. Aunque sus extremidades más cortas le daban menos alcance, sus reflejos y coordinación mano-ojo eran claramente sobrehumanos, y ni siquiera intentaba ocultarlo. Era casi como si estuviera molesta por algo y se desahogara con nosotros a su manera. Me preguntaba por qué. Debo haber hecho una buena actuación, porque poco después de que tuviéramos suficiente de los juegos, Yuto pidió un combate conmigo sin que se lo pidiera, y me ofreció prestarme algo de equipo de entrenamiento cuando aceptara. Rechacé la oferta por el equipo acolchado, pero acepté un par de pantalones cortos deportivos azul oscuro con bolsillos y una camiseta blanca ajustada sin mangas para que mi ropa informal no se rasgara. Explorar recién llegado comunidad foro betas historia búsqueda Naruto más High School de XD crossover, Naruto and High School de XD crossovers 1402, 9502, más, lo que nos llevó a nuestra ubicación actual, con Yuto sosteniendo casualmente una espada de entrenamiento Roma en una mano. Tenía una forma diferente a la que yo estaba acostumbrado a ver, modelada según lo que llamaban una espada larga, pero no era ni de lejos tan extraña como la espada de Sabusa o Sameada. Era similar a un Chokuto en que era una espada recta, pero lo principal que tenía que tener en cuenta era que era de doble filo, así que los golpes de respuesta podían venir más rápido. También deberíamos abstenernos de apuntar a la cara y al cuello, respondió el otro rubio con suavidad. Como has decidido no llevar equipo de protección, debemos tener en cuenta que no podemos ocultar la cara en el colegio en 2 días. Probablemente no sea buena idea presentarse visiblemente magullado y vendado, ¿no crees, Uzumaki-san? Explicó con una sonrisa irónica. Tenía sentido, aunque tuve la sensación de que lo decía más por mí que por el suyo propio. Cuando rechacé la armadura de entrenamiento, él hizo lo mismo en nombre de la justicia, pero parecía más o menos indiferente a cualquiera de las dos opciones. Nada en su tono o acciones era notablemente malicioso, pero mi conciencia mental de su probable habilidad física sobrehumana daba a sus palabras una sensación de arrogancia involuntaria, como si solo me estuviera tomando en serio en vez de tomarme en serio. Lo cual era una postura justa, si era completamente honesto. Si realmente fuera un diablo como Koneko, muy probablemente podría superarme físicamente por un margen amplio. Pero eso no cambiaba el hecho de que era un poco molesto. Claro, asentí en señal de acuerdo. ¿Cómo queremos gobernar los agarres y la lucha terrestre? Si los dos estuviéramos usando combate cuerpo a cuerpo, diría que pasamos a un conteo de 10 o a un tap-out, pero eso no funciona tan bien con armas de por medio. Yuto simplemente esbozó una ligera sonrisa. Si puedes bajarme al suelo, lo llamaré tu punto. Estoy muy orgulloso de mi juego de pies. Sonreí por dentro ante eso. Aún así, me pareció un poco condescendiente, pero al menos parte de eso se debía a su confianza en sí mismo y no a mirarme directamente por encima del hombro.
Siempre preferí que la arrogancia de alguien se ganara con razón. Ninguno de los dos fue excelente, pero quienes menosprecian a quienes perciben como inferiores que ellos siempre me han cabreado más. Entonces igualaré a él. Ja. Pronto te arrepentiré de decir eso. Para el final del día, te habré tumbado al menos 3 veces. Me levanté de mis estiramientos y le devolví su sonrisa desafiante con una pícara, señalando mi pecho con el pulgar izquierdo mientras metía el puño derecho en el bolsillo con naturalidad. Si logras rozar mi estómago, pecho o espalda, o acertarme limpio en alguna pierna, lo llamaré a tu favor. Si consigues acertarme un golpe limpio en cualquiera de mis brazos, seguiré sin usar ese miembro, pero si consigues darle una segunda vez por debajo del primer golpe, lo llamaré un disparo al pecho, y tu punto, expliqué. Cualquier otra cosa que no termine una pelea real con una espada real es juego libre. Acepto tus condiciones. El alumno de Kuo, tan formal y correcto en serio, ni siquiera era día de clase y llevaba su uniforme escolar completo, corbata incluida, se giró y llamó a nuestro observador. Koneko-chan, ¿te importaría arbitrar nuestros combates? La vi asentir y tragarse su golosina horneada, levantando una mano. Prepárate. Al principio. Saqué la mano del bolsillo y me moví sobre las puntas de los pies, inclinándome un poco hacia adelante con ambas piernas ligeramente dobladas y manos listas a los lados. Mi propia chaqueta del colegio colgaba de nuevo sobre mis hombros, las mangas vacías flotando suavemente a mi lado con la diminuta brisa. Vi a Yuto adoptar una postura medio girada, manteniendo su perfil hacia mí con una mano sosteniendo la espada apuntando vagamente hacia mí, la mano trasera libre para reaccionar en ataque o en defensa. 3. Deslicé el pie trasero mucho más hacia atrás, desplazando mi centro de gravedad mucho más abajo en el proceso. 2. Vi cómo los pies y la mano de la espada de Yuto se movían ligeramente en ángulo en respuesta. 1. Mis ojos azules se encontraron con los suyos, ambos mirándonos fijamente anticipando los primeros movimientos del otro. Relajé la tensión en mi pierna delantera, dejándola doblarse más y empecé a caer en caída libre más hacia adelante, con los brazos siguiendo el ejemplo. La mano de Koneko empezó a caer. Empieza. Me tensé y me impulsé desde donde había presionado sutilmente la tierra suelta hacia un apoyo hacia adelante, ya lo suficientemente bajo para clavar los dedos y tirarme hacia adelante al mismo tiempo. Antes de que la primera sílaba saliera del todo de su boca, ya me lanzaba hacia Yuto tan rápido como podía físicamente, manteniendo un perfil lo suficientemente bajo como para que una persona normal tendría problemas para usar mucha fuerza contra mí, y mucho menos con una espada. Puede que hubiera cruzado la distancia inicial lo suficientemente rápido como para que un espectador no la notara si parpadeaba, pero a pesar de la sorpresa evidente en sus ojos ligeramente abiertos, ya había dado 2 pasos atrás cuando llegué a su punto de partida. Incluso igualando la velocidad de movimiento de un humano, su velocidad de reacción era aún mejor. Sintiendo la adrenalina recorrer mis venas mientras mi mano derecha se giraba hacia atrás para preparar un golpe, observé casi en cámara lenta cómo me acercaba a Yuto, él bajando su propio centro y plantando los pies de forma que le permitiera lanzarse hacia adelante o saltar hacia atrás en cualquier momento. Al mismo tiempo, su espada bajó para una estocada mientras su mano libre se alzaba para bloquear o desviar mi puño. Mi sonrisa mostró los dientes al ver el momento en que se dio cuenta de su error, la posición inferior dándole línea de visión a mi mano izquierda que mi cuerpo cubría antes. Mi mano izquierda que se arrastraba por la tierra. Arrancé mis dedos del césped con un giro hacia arriba y un giro de mi cuerpo, lanzando un chorro de tierra a su cabeza y torso. Fiel a mis expectativas, pudo reaccionar antes de que le llegara. Yuto giró la cabeza y levantó la mano libre para bloquearla, cerrando su ojo más expuesto e intentando mantenerme visible en el rabillo del ojo que le quedaba mientras el chorro le azotaba la mejilla y la palma. Por desgracia para él, no pensé que eso pudiera cegarle con éxito desde el principio. Cumplió exactamente el propósito que necesitaba. Yuto tenía la opción de acercarse y enfrentarse a mí de frente, o retroceder e intentar crear distancia. Al inicio del duelo, decidió retirarse. Sorprendido y con la visión afectada al ver a mi carga perder fuerza, volvió a tomar la misma decisión, empujándose hacia atrás mientras golpeaba su espada en un tajo horizontal para apartar mi persecución. Por suerte para mí, no había planeado perseguirle directamente y empecé a dar mi siguiente paso al mismo tiempo que él. Continué con mi giro de cuerpo entero, logrando girar y plantar el puño que había fintado con la palma en el suelo, y usándolo como punto de inflexión, continué con el movimiento de balancear las piernas en un barrido de pierna que me hizo deslizarme por el césped justo debajo de su cuchilla.
Justo cuando sus pies volvieron a tocar el suelo y se dispuso a mover el pie delantero para el movimiento que tenía planeado, mi pie delantero lo detuvo en seco, enganchando la parte trasera de ese tobillo y tirando, obligándole a casi caer en un split. Cuando su pierna delantera quedó mucho más adelantada que antes y perdió el equilibrio, los brazos se descolocaban para intentar compensar. Apoyando la otra palma en el suelo a mitad del movimiento y girando la zona abdominal, impulsé y convertí mi momento angular en una rotación de cuerpo entero, balanceando la otra pierna hacia arriba y por encima para golpear con el talón su espalda, golpeándole en la parte baja de la columna con toda la fuerza de mi cuerpo en movimiento detrás. Con un pequeño jadeo escapando de su boca, Yuto cayó rodando al suelo mientras yo usaba lo que quedaba de impulso para rodar en un keep up y aterrizar de nuevo sobre los suelos para situarme encima de él. Al final dejó caer su arma a un lado para usar las manos para amortiguar la caída antes de caer de cara al suelo. El punto es para Uzumaki. La voz monótona de Koneko llamó. En total, la pelea no duró más de 5 segundos. Así que, dije con una sonrisa arrogante mientras él se ponía de rodillas y luego de pie, eso no es exactamente en tu culo, pero creo que lo voy a contar como uno de 3. Disfruté de las miradas que me lanzaban los dos. Los ojos de Koneko se pusieron en blanco ante mis comentarios provocativos, mientras Yuto adoptó un brillo calculador al reevaluarme, quitándose las manchas de hierba y agachándose para recoger su espada. Simplemente me arreglé la chaqueta de los hombros con una sonrisa burlona, mirando fijamente a Yuto como si lo que había hecho fuera sencillo, apenas digno de mención. No lo era. Solo pude mantener ese ritmo unos minutos, como mucho. Si intentara seguir más allá de eso, empezaría a desacelerar sin chakra que me potenciara y necesitaría tomarme un descanso para recuperarme, pero no es que él necesitara saberlo. Además, puede que hoy en día sea un humano normal, pero sigo siendo un Uzumaki, literalmente está en mi genética recuperar la resistencia más rápido. Lo suficientemente rápido como para mantenerme a máxima velocidad más de 50 veces más de lo normal, antes de que el coste energético se ponga al día. Me eché un poco atrás y adopté una postura menos agresiva y más reactiva, observando cómo blandía su espada embocada una vez más. Un destello rojo en uno de los pisos superiores llamó mi atención por el rabillo del ojo, pero me obligué a concentrarme completamente en mi oponente. Ahora mismo no hay distracciones. Quizá deberías tomártelo un poco más en serio, le dije al otro rubio, observando cómo sus ojos se fijaban en mi postura diferente con mucha menos naturalidad que antes. Súbete un poco el nivel, ¿sabes? Muéstrame de lo que realmente eres capaz. Sonreí con picardía mientras volvía a mirarme a los ojos, la comprensión aflorando en él. Créeme, puedo soportarlo. Koneko. Contuve las ganas de suspirar con exasperación ante los dos chicos que tenía delante. En el caso de Uzumaki, a pesar de afirmar ser ninja, casi parecía que no tenía ni un solo hueso sutil en el cuerpo. Si no fuera por sus habilidades de movimiento silencioso y la muestra de distracción que acababa de mostrar, habría supuesto que las versiones de su pueblo de Shinobi Ninja no tenían nada que ver con los significados modernos de las palabras. No fue para tanto que él se apresurara a delatar que sabía que no éramos normales, pero es cuestión de principios. Para Kiba, fue simplemente porque prácticamente le dije claramente que no subestimara a su oponente, y aún así acabó dejando que el rubio más bajo dictara el ritmo de todo ese asalto. Y mira lo que le ha costado, pensé con un leve atisbo de satisfacción, observando las manchas de suciedad que manchaban su uniforme. Desvié la mirada hacia Uzumaki, notando su extraña decisión de mantener la chaqueta sobre los hombros a pesar de haberse cambiado a ropa de deporte. Con la forma en que tenía las piernas y los brazos al descubierto, era fácil recordar lo que le había dicho a Mitsuri sobre su físico. Al mirar sus brazos y pantorrillas desnudos, se veía que no era un chaval flaco y de extremidades de fideos, pero estaba claro que la vanidad no era algo que le importara cuando se levantaba, porque ninguno de sus músculos sobresalía visiblemente contra su piel ligeramente bronceada cuando no los tensaba mucho. Viendo que ambos parecían listos, levanté la mano de nuevo. 3. 2. 1. Y bajó. Faito. Esta vez, Kiba fue quien se lanzó contra su oponente, moviéndose notablemente más rápido que Uzumaki al inicio de la ronda anterior. Lideró con un tajo diagonal hacia abajo mientras aún estaba a cierta distancia, aprovechando su ventaja de mayor alcance. Que no se apresurara a avanzar no significaba que el rubio tatuado estuviera sentado quieto. Mientras Kiba avanzaba, Uzumaki cambió su postura para estar más firme, clavando el pie delantero.
Cuando el tajo cayó sobre él, giró 90 grados en un instante con una inclinación hacia atrás para esquivar mientras plantaba el pie trasero firmemente en la tierra, justo a tiempo para patearse hacia adelante y pasar por encima del lado libre de Kiba, mientras el siguiente tajo del caballero le perseguía, impidiéndole castigar la apertura percibida. Kiba, que había plantado su propio pie delantero al inicio del ataque, se impulsó y revirtió su impulso igual de rápido, usando el movimiento de torsión de su abdomen para agarrar el pomo de su espada con la mano libre al final del golpe, lanzándose sin esfuerzo a una estocada a dos manos. Uzumaki mantuvo el impulso y volvió a despegar, impulsándolo fuera del alcance de la puñalada justo antes de que le alcanzara en el costado. Cuando los pies de Uzumaki se detuvieron en seco entre la hierba, ambos mantuvieron sus posiciones un segundo para observar los movimientos del otro, habiéndose intercambiado más o menos de sitio. Kiba tenía una sonrisa decidida, mientras que Uzumaki, bueno, la verdad es que sonreía como un loco. El momento pasó, y esta vez ambos se lanzaron el uno contra el otro, una ráfaga de golpes rápidos, fintas, esquivas calculadas y puñetazos. Aunque seguía conteniéndose por competición, estaba claro que la velocidad de Kiba era lo suficientemente superior como para que Uzumaki tuviera dificultades para seguir el ritmo cuando tenía que depender de reaccionar a los tajos y puñaladas rápidas. Como compensaba, lo justo para no quedar completamente superado, era aparentemente siempre colocado de la manera justa para esquivar fuera del alcance de los ataques de seguimiento antes de que siquiera empezaran, o aprovechar una apertura repentina para forzar la retirada o bloqueo de Kiba. Esto no significaba que realmente estuviera presionando a Kiba, por supuesto. La velocidad de un caballero significaba que, si realmente quería, Kiba podía dar vueltas alrededor del combatiente más bajo, pero lo que sí significaba era que la pura experiencia y habilidad que Uzumaki Naruto mostraba en combate cuerpo a cuerpo era suficiente para contener a un talentoso alumno de Okita Souji usando una espada, operando a un bajo nivel de velocidad sobrehumana. Kiba definitivamente estaba marcando el ritmo de la pelea, pero eso no cambiaba el hecho de que Uzumaki era simplemente mejor que el caballero que se promocionaba como un talento raro. Ambos cayeron en un patrón de entablar una ráfaga de golpes y esquivas antes de que Uzumaki inevitablemente aprovechara una apertura para escapar con apenas golpes de refilón, las mangas de su chaqueta ondeando cada vez que se alejaba corriendo. Esto continuó durante un tiempo, sin indicios reales de que el patrón cambiara. Incluso tuve que invocar un plato nuevo de galletas de la cocina cuando terminé el primero. Por fin, algo nuevo ocurrió. Uzumaki ya había logrado asestar un par de golpes ligeros a los costados de Kiba y uno a la muñeca, pero en su último intento de agacharse, Kiba había logrado quitar los dedos de su mano derecha. Con un golpe un poco demasiado rápido para que pudiera escapar del todo, la espada impactó en sus nudillos en un crujido doloroso que le hizo hacer una mueca. Ya no iba a golpear con esa mano en este asalto. Quizá incluso el resto del día, si el daño era tan grave como sonaba. Mis orejas ocultas se movieron, captando un sonido distinto a los dos chicos divirtiéndose violentamente. Así que tenía razón. Creí ver algo inusual desde mi ventana, comentó Rías mientras se acercaba a mí desde la puerta trasera. Es tan raro ver a Kiba-kun disfrutando así que pensé que sería una buena oportunidad para venir a animar a mi caballero en persona. Sin decir palabra, le ofrecí una galleta con chispas de chocolate mientras ella se sentaba en una de las sillas a mi lado, sin apartar la vista del combate. Uzumaki apenas logró agacharse bajo otro tajo ancho y se dispuso a castigar a Kiba con un gancho ascendente de izquierda dirigido a su estómago. Gracias, aceptó Rías el dulce horneado con una sonrisa que casi podía oír. Te lo agradezco, Koneko-chan. El puñetazo no tuvo oportunidad de conectar. Kiba, que se había acostumbrado a esa táctica particular de los Uzumaki, estaba perfectamente preparado. Una de sus manos se deslizó del mango de su espada para golpear el puño en un costado, esta vez dejando a Uzumaki libre para que Kiba le lanzara una patada. El adolescente con bigotes parecía estar disminuyendo la velocidad, podía oír cómo respiraba con más dificultad desde aquí. El pelo de Rías se movió ligeramente mientras giraba la cabeza hacia la pelea. Uzumaki apenas logró meter la palma libre entre él y el pie de Kiba para intentar desviarlo, pero lo único que consiguió fue evitar que se le cortara el aliento cuando la energía detrás de la patada de Kiba obligó a su propia mano a golpear su costado. Sin estar preparado para absorber la fuerza de una patada tan repentina con la mano herida, Uzumaki retrocedió en un giro, su chaqueta ondeando y brillando sobre su hombro al captar el viento con la rápida rotación.
La patada le obligó a quedar en el rango preferido de Kiba con la espalda expuesta, la americana del colegio cubriéndole la cabeza y la parte superior del cuerpo de forma desordenada, justo cuando la espada volvía a girar. Un ataque casi inevitable dadas las circunstancias. Pero eso parecería desde la perspectiva de Kiba. En un movimiento que pilló completamente por sorpresa al caballero, Uzumaki usó la cobertura visual que le proporcionaba su chaqueta para seguir adelante su tropiezo y caer directamente al suelo. Lo cronometró tan perfectamente que, en el momento en que la espada de Kiba tocó el borde de la tela ondeante, se inclinó hacia adelante mientras levantaba los pies del suelo con su inercia, dejando que el impulso de la espada evitara que la chaqueta cayera con él y le quitara la cobertura visual. El peso adicional y la resistencia al viento ralentizaron el balanceo lo suficiente como para que la caída de peso muerto de Uzumaki le dejara justo debajo de su trayectoria mientras pasaba por donde él había estado un momento antes. El propio Kiba tropezó hacia adelante cuando su ataque encontró mucha menos resistencia de la que esperaba, golpeando claramente donde creía que había estado el cuerpo del rubio más bajo y desestabilizándolo. Cuando se encontró con el aire vacío al terminar su golpe, las cejas del caballero se fruncieron confundidas. Pero solo duró una fracción de segundo, al darse cuenta de que solo había una dirección en la que su oponente podía ir. Bajó la mirada, justo a tiempo para ver que había llegado demasiado tarde con el movimiento tipo mortal que Uzumaki había iniciado para caer más rápido, su torso quedó más bajo al suelo que la inferior, así que solo necesitó ese instante para golpear el suelo con las palmas y empujar. Su caída se convirtió abruptamente en una patada de mula que impactó limpiamente en el diafragma desprotegido de Kiba con un golpe sordo, dejándole sin aire mientras retrocedía tambaleándose con un jadeo, prácticamente doblado por la mitad y agarrándose el estómago. Recuperándose del contraataque, Uzumaki hizo otra maniobra giratoria que volvió a parecer una especie de breakdance, lo que terminó barriendo los pies de Kiba. Mientras Kiba caía hacia el suelo, el giro de Uzumaki le llevó a una postura agachada junto al caballero con la mano izquierda ya bajando. Con dos golpes que habrían sonado como uno solo para alguien con un oído peor que el mío, la espalda de Kiba golpeó el suelo al mismo tiempo que el puño izquierdo de Uzumaki se clavaba en la tierra junto a su cabeza. El jardín trasero quedó en silencio durante un par de segundos, salvo por los sonidos de las toses entrecortadas de Kiba y Uzumaki aspirando jadeos, ambos intentando controlar su respiración. 2-0. Llamé la ronda con retraso. Tras más de 10 minutos de combate de alta intensidad y movimiento constante, Uzumaki logró otra victoria. Sí, vale. Lo admito. Uzumaki Naruto es, sin duda, 100% material de ninja. Cualquiera puede pelear sucio, incluso lanzando tierra a la cara de la gente en el momento justo. No tenías que entrenar para eso, simplemente no importarte que te vieran como un luchador deshonroso era suficiente. Hace falta un tipo de pensamiento completamente diferente para tener en cuenta y aprovechar la ropa que llevas de forma casual como distracción para ganar la pelea. Así que este es el chico que mencionaste ayer, ¿eh? La pregunta intrigada de Rias me sacó de mi estupor. Asentí, observando cómo Uzumaki finalmente se incorporaba en posición agachada, sacando la mano izquierda del césped con un ligero chorro de tierra y hierba. Bajó la mano derecha para ayudar a Kiba a levantarse, quien la aceptó con un asentimiento agradecido. Ha sido una pelea realmente buena, tío. Uno de los más largos que he tenido en mucho tiempo. Uzumaki se rió sin aliento de satisfacción después de que ambos estuvieran de pie, metiendo su puño sucio en el bolsillo. ¿Se te da bien con eso? Apenas he encontrado huecos que pudiera usar, elogió al mayor mientras flexionaba la mano derecha con una ligera mueca. No pude evitar encontrar raro que al menos no limpiara la suciedad antes de, espera. Mis cejas se alzaron un poco mientras repasaba lo que veía en mi mente. Acaba de... Es extraño, habló Rias con un tono intrigado, no consigo imaginar cuánto cuesta. Dejé mi pensamiento en segundo plano por ahora y me giré para mirar a mi rey, observando su mirada con interés en la única no demoníaca aquí. Hablaba de su valor malvado como pieza, pero no entendía a qué se refería. Parece que aún me queda mucho camino por recorrer, dijo Kiba con una risita. Si soy lo que considerarías bastante bueno, me encantaría conocer a alguien que consideres increíble con la hoja. Tú eres increíblemente difícil de definir, admito que es un poco frustrante, aunque inspirador de asombro. Pensar que creía que mi juego de pies era excelente. No te culpes, replicó Uzumaki con una sonrisa y una palmada en el hombro del chico más alto, ya tienes la parte de habilidad bastante dominada, solo necesitas más experiencia. He estado luchando contra tipos de precisión como tú la mayor parte de mi vida a estas alturas.
Tener un oído tan bueno como el mío no siempre era fácil de manejar, también tenía inconvenientes. Como ahora mismo. Poder oír a los chicos tan claramente como yo a Rías hacía mucho más difícil enfocar mi atención en una sola dirección. Podía resultar un poco chocante oír un tema completamente distinto, cuando no había suficientes voces a la vez para clasificar inconscientemente en charlas indistintas. Irónicamente, cuantas más fuentes de distracciones había, más fácil era concentrarme donde quería. Por ejemplo, era mucho más fácil ignorar el ruido de fondo y las voces de la gente en el colegio. Haciendo todo lo posible por ignorar a los dos chicos, le pedí a mi rey que aclarara. ¿Qué quieres decir? ¿No tienes que hacer el ritual para saber cuántas piezas se necesitan? Era bastante común que demonios reencarnados populares en peerajes que tienen altos rankings quisieran que su pieza malvada valorara el conocimiento público, normalmente como forma de fanfarronería. Por un lado, necesitar varias piezas para reencarnar era prueba por sí sola de que estaban un nivel por encima del resto. Por otro lado, volverse tan fuerte que podrías derrotar a esos demonios superiores con facilidad a pesar de tomar solo un peón, bueno, la fuerza habla por sí sola en la sociedad demoníaca. Como resultado de esta tendencia que se está extendiendo en la cultura de la competición, los medios dirigidos por el diablo han aprovechado la naturaleza de los valores de Evil Piece para crear suspense en sus programas cuando un personaje está a punto de unirse a un título nobiliario. Si muestran al personaje con mucho valor, es para mostrar lo duro que es, o en el contrario, para mostrar que es el desválido. Hasta donde yo sabía, muchos de los productores que crean estos programas y utilizan este tópico son ellos mismos reyes de la nobleza, siendo el tercer y cuarto hijo e hija de casas nobles, que utilizan la riqueza de sus familias para expandir su influencia cultural de nuevas maneras. No todos habrían inventado de forma independiente la naturaleza incierta para determinar el valor de un candidato, así que tenía que estar al menos lo suficientemente cerca de la verdad. Rías se detuvo y parpadeó. Ah, claro. Supongo que nunca había sentido la necesidad de explicar esto antes, y no es algo que todo demonio nuevo aprenda, así que probablemente no lo sabías. Fue mi culpa, dijo con una sonrisa disculpándose, girándose en su silla para mirarme. Aquí, déjame explicarte. Para empezar, déjame ser claro. Un rey no puede determinar con certeza cuántas piezas le costará la reencarnación de un nuevo miembro de la nobleza hasta que intente hacerlo, confirmó Rías. Sin embargo, hay muchos factores que influyen en el valor que alguien tiene, lo cual puede explicarse incluso sin la ayuda del sistema de piezas malvadas. Sacred Gears, talento natural, potencial de crecimiento, en número, cosas así aumentan el valor de una persona según el sistema, y ser rey nos da la capacidad de conectar con eso y hacernos una idea del valor que el sistema asigna a esa persona simplemente centrándonos en ella. Incliné la cabeza, confundido. Me pareció que simplemente se estaba contradiciendo. ¿Los reyes conocen el valor de antemano o no? El problema radica en que dicho valor no es el mismo que el coste de su pieza malvada, continuó. Así como los posibles miembros de la nobleza tienen un valor, nosotros los reyes también lo tenemos, y ambos valores se usan para determinar cuántas piezas se gastan en reencarnar a alguien. Nadie aparte de Ajuka sabe exactamente cómo se determina, y es más difícil porque un rey no puede percibir su propio valor asignado, pero es bastante sabido que alguien que vale los 8 peones para un demonio de clase alta normal necesitará mucho menos para que alguien como mi hermano reencarne. Tararé ante eso y asentí. Ahora tenía sentido, pero también hacía que toda la tendencia de presumir con piezas pareciera realmente tonta. Volviendo al motivo de mi pregunta. ¿Por qué no le funciona a él? Le pregunté. Volvió a centrarse en él. Él y Kiba estaban hablando de sus rutinas de entrenamiento, al parecer, ya que Uzumaki aún estaba recuperando su resistencia. No es de extrañar que el de Uzumaki estuviera apenas en el lado humano de inhumano en los días que tenía ganas de exigirse, incluyendo ejercicios de resistencia que yo sabía con certeza que matarían a un humano sin mejoras, solo para sus calentamientos. En algún momento de la conversación, Kiba había cambiado de usar Sana-kun para Uzumaki. Rías frunció el ceño pensativa, como a veces hace cuando una jugada de Sona en sus partidas de ajedrez la deja desconcertada. Normalmente, cuando uso la habilidad, puedo percibir el valor definido de una persona como un aura de brillo variable, excepto que en realidad no la veo con mis ojos. Cuanto más brillante y grande es el aura, más valora el sistema de piezas malvadas. Pero con él, se llevó una mano a la barbilla como si intentara resolver un rompecabezas. Con él, sigo recibiendo señales contradictorias, y parece que cambia cada vez que desvío la mirada.
¿Señales contradictorias? Pregunté. Sí, asintió, sus ojos cerúleos fijos en la rubia baja. No puedo explicarlo todo porque, según Ajuka, todos procesan la vista del rey de forma diferente, pero hay momentos en los que parece que tiene una luz pequeña pero brillante en vez de un aura, momentos en los que el aura es extremadamente tenue y difusa, casi imperceptible, y momentos en los que no puedo percibir nada en absoluto. La valoración de las personas en el sistema puede cambiar, pero eso suele ocurrir solo en largos periodos de automejora, o en casos más negativos, rendirse y flojear. Eso, agitó vagamente la mano en dirección a Uzumaki hacia algo que solo ella podía ver, no es normal, ni mucho menos. Tarareé mientras ella se llevaba una mano al ceño con un suspiro de frustración. Intentar pensar por qué podría ser así no ayudó mucho, ya que estaba completamente fuera de mi experiencia, pero algo en llamar a su aura tenue y apenas visible me picaba en el cerebro. Hace un tiempo mencionó que una vez se lesionó tan gravemente que casi muere y que aún tiene heridas internas que no sanaron bien. ¿Podría eso afectarlo? La mano de Rías bajó y abrió la boca para responder, pero luego la cerró y frunció el ceño pensativa. Ambos miramos hacia donde hablaba con Kiba, la conversación había pasado a los oponentes con los que habían luchado. Uzumaki parecía haberse recuperado casi del todo, hablando animadamente de un ninja al que había luchado y que blandía una espada con una hoja hecha enteramente de rayos. Supongo que aquí ha renunciado por completo a fingir ser normal. Probablemente asumió que yo les había contado que era ninja. O simplemente se dejó llevar por la emoción y se olvidó de ocultarla. Cualquiera de las dos opciones era posible con él, empezaba a darme cuenta. Probablemente estaría listo para empezar la siguiente pelea pronto. Después de la demostración que le dieron, le costaba creer que aún tuviera daños internos. Se movía con más facilidad y fluidez que los acróbatas literales. Quizá. Respondió con tono inseguro. No responde por qué su aura sigue cambiando, pero podría explicar por qué se atenúa e incluso, desaparece. Uy. No me gustó cómo sonaba su vacilación al final. Algo en la forma en que la miré reflejamente debió delatar mis pensamientos, porque ella explicó un momento después. La única otra vez que he visto que el aura de una persona empezaba a desaparecer fue cuando reencarné a Kiba. Dijo en voz baja. Mi boca se frunció ligeramente ante la implicación. Había salvado a Kiba del borde de la muerte cuando lo reencarnó. Entonces algo está realmente mal con su cuerpo. Técnicamente ya lo sabía, ya que me lo dijo directamente en dos ocasiones distintas, pero escucharlo casi confirmado por el propio sistema de Evil Piece lo hizo aún más preocupante. Que lo dijera mientras caminaba haciendo volteretas y giros acrobáticos no dejaba claro el punto que estaba haciendo igual que un sistema con cientos de años de fiabilidad. Rías tarareó en señal de acuerdo. En cualquier caso, aunque es una implicación preocupante para su salud general, es probable que esté lo suficientemente estable si ya ha durado tanto tiempo como insinuaste. Puedo pedir que venga uno de los especialistas en curación de mi familia a echarle un vistazo en el futuro si quieres, y no diría que no a reencarnarlo si su situación empeora, pero por ahora debería estar bien. Se animó. En fin, basta de este tema ominoso. Parece que están listos para empezar de nuevo. Fiel a su palabra, los dos chicos se habían separado de nuevo y tomaban postura. Nos miraron para que fuéramos árbitros de nuevo, y levanté el brazo con gusto. 3, 2, 1. Mi brazo cayó, y empezaron de nuevo.